Bueno, buenas noches, mi nombre es Danilo Ángel, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Como les he dicho en días pasados, les voy a dar una charla sobre lo que es el programa de mejoramiento del frijol acá en la región antioqueña, que es un producto original, pues original no, pero es un producto que es muy importante para la nutrición, para la alimentación y para en el tema comercial, en el tema de exportación. Entonces, pues en esta ocasión, pues se hizo una encuesta, bueno, se hizo una encuesta sobre lo que es la problemática del frijol acá en la región, temas de comercialización y de cultivo. Entonces, el frijol es una planta originaria de América que se cultiva en todo el mundo. Existen muchas variedades y de ellas se consumen tanto las vainas verdes como los granos secos. Ustedes ven diferentes clases de frijol, se de frijol seco, se de frijol verde. Entonces, eso es lo que nosotros vamos acá en esto a comercializar y a lo que vamos a consumir. De acuerdo a la encuesta que se hizo en días pasados, se hicieron varias preguntas. Las más representativas fueron estas: ¿estaría dispuesto de participar en una escuela de campo de investigación participativa para la producción limpia y sostenible del cultivo del frijol en su vereda? De acuerdo a eso, entonces, las personas encuestadas, el 100% contestó que sí, que era importante y que ellos querían formar parte. Otra de las preguntas que se tuvo en cuenta fue: ¿utilizaría una semilla de frijol mejorada diferente a las que se han utilizado? El 100% de las personas que respondieron, que se encuestó, dijeron que sí. ¿Les gustaría aprender nuevas tecnologías para mejorar el cultivo? Al igual, las personas contestaron que estaban interesados en aprender nuevas tecnologías, nuevos métodos, aplicar diferentes técnicas que les mejorara la productividad. ¿Y cuáles son los principales problemas del cultivo que ellos presentaban al momento de eso? Entonces ellos dijeron que la alta incidencia de plagas eran uno de los factores que más los afectaban en tema de producción, de calidad del frijol. ¿Y cuáles son las limitantes o dificultades presentadas en el cultivo a lo largo de su experiencia? Entonces ellos, la respuesta en general fue que la variedad de precios al momento de comercializar el producto era muy inestable. Entonces tenía baches donde el producto se comercializaba muy bien, como momentos del año donde el producto tenía un precio muy bajo, entonces obviamente se iban a pérdidas en sus cosechas. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, pues los cultivadores acá en la región, ellos utilizan ciertos tipos de semilla en sus cultivos. Dentro de estas variedades de frijol que se destacan en las regiones colombianas están las raíces criollas, como el cargamanto, pues, creo que es uno de los más comunes y que más se conoce acá en la región, el bola roja en el altiplano cundiboyacense o el mortiño en Nariño. El frijol de la clase de Calima, también perteneciente a la familia criolla, es más versátil y se cultiva en varias regiones. El frijol cargamanto es el que mayor se cultiva, es el más conocido. Entonces, actualmente pues los cultivadores están utilizando este tipo de semillas para sus cultivos y es lo que más se ve acá en la región. Sin embargo, pues obviamente otras especies, pero no son tan difundidas, y de acuerdo a eso pues no se utilizan los cultivos pues porque no son tan resistentes a las plagas, o porque la producción es muy baja, o inclusive influye también el costo de las mismas semillas, porque en el momento de adquirir las semillas los costos están muy elevados. Pueden ser semillas importadas que llegan de otros países y eso aumenta los costos de producción y hace que ellos pues no vean la viabilidad para utilizar este tipo de semilla. Pero la semilla llega más costosa. Correcto. De acuerdo a eso, entonces, se tienen semillas mejoradas pues para mejorar, valga la redundancia, para mejorar tanto la calidad, la producción, que sean más resistentes a las plagas, que al momento de consumirlos realmente se adquiera una nutrición adecuada y balanceada de acuerdo a lo que se está adquiriendo del frijol. Entonces, la investigación en el desarrollo de semillas más resistentes y productivas ha dado frutos en lo que respecta al frijol. Variedades como el Diacol Nima y Diacol Catio son los más representativos. El Diacol Calima, que se siembra en condiciones de clima medio cálido entre 800 y 1800 metros de altura,
han generado espacios dentro del consumo nacional. Su principal ventaja es el precio, ya que es inferior al cargamanto sin tener menor calidad. Esto ha abierto principalmente las puertas al Diacol Calima dentro de los mercados frijoleros del país. Entonces estamos hablando de una especie de semilla que es de mejor calidad, mejorada, con un precio asequible mucho más por debajo del cargamanto y que obviamente está dando muy buenos resultados. Y que en calidad es igual al cargamanto. Es correcto, sí. ¿Qué ventajas se tienen frente a lo que son semillas mejoradas, los beneficios y los beneficios que se adquieren? Entonces, acá en esto tenemos que ese tipo de semillas son semillas escogidas a través de un proceso de polinización hecho por el hombre. Es un proceso que se lleva muy técnicamente para tener muy buenos resultados, una calidad óptima en la semilla. Este tipo de semilla tienen gran resistencia a enfermedades. Como les comentaba hace un momento, los cultivadores se quejan que qué está sucediendo con esto, qué está sucediendo con los cultivos, que son atacados muy frecuentemente por plagas, por insectos, y entonces eso les baja su productividad, eso les daña sus cosechas, generándoles pérdidas. Entonces, al usar semillas mejoradas, estas semillas son más resistentes tanto a enfermedades como a plagas. La semilla mejorada proporciona calidad en producción. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento de nosotros consumir el producto, de consumir el frijol, es un producto que tiene un valor nutricional muy alto, a diferencia de semillas que son tradicionales. Entonces eso ayuda muchísimo. Otro factor importante es que se adaptan a las diferentes condiciones ambientales. Las semillas mejoradas no solamente se mejoran para sembrarlos en cierto piso térmico, sino se puede sembrar en diferentes pisos térmicos, y la semilla tiene la facilidad de adaptarse al clima como al suelo. Obviamente hay que tener en cuenta factores del mismo suelo, como lo que son humedad, pH, nutrientes del suelo y todo eso. Así es. Eso. Y lo último es la alta producción. Este tipo de semilla genera producciones mucho más elevadas con una semilla tradicional. Entonces, si eso lo comparamos en toneladas o en kilos de frijol sembrados versus la producción que está generando, es mucho más representativo la semilla mejorada en cuanto a la alta producción que está generando. Otros factores a tener en cuenta es que la semilla mejorada debe poseer vigor, o sea, es una semilla que debe ser muy sana, una semilla que no puede presentar ningún tipo de deficiencia. También deben de tener un tiempo de medio de germinación. Esas semillas al momento de sembrarse no nacen. Ustedes de pronto cuando las siembran, cuando las ven en la cosecha, ustedes ven a veces parches en la siembra que primero crecieron estas, después crecieron estas. No, este tipo de semilla tiene un tiempo de germinación muy estable, muy parejo. Entonces todo sí, correcto. Entonces eso hace que la cosecha sea mucho más productiva. Claro. Lo otro es libre de cualquier impureza que pueda perturbar, disminuir o impedir su germinación. Entonces son semillas que se garantizan que prácticamente el 100% de esa semilla va a germinar, va a nacer y va a generar frutos y va a generar producción en un tiempo determinado. Hasta ahí, pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Qué les pareció el tema? Esta semilla se adapta también a lo que es la parte de si se van a, digamos, como una especie de invernadero también. No, sí, ¿cómo se la esa semilla se podría trabajar en la parte de invernadero. En tema de cultivos de invernadero, tocaría mirar qué variables, qué factores influyen en su desarrollo, porque obviamente son semillas para campo abierto, donde trabajan de acuerdo a ciertas temperaturas y de acuerdo a los pisos térmicos. Como depende del clima. No, pregunto es porque se puede adaptar esa semilla según las características que se presentan ahí, se podría adaptar para eso. Sí, pero como le dije, versatilidad para poder. Sí, pero como le dije hace un momento, el frijol se cultiva entre los 800 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Eso es más o menos clima frío, clima cálido, más o menos. Clima frío un poquito templado, entonces habría que tener en cuenta el tema de invernadero, cuánto puede afectar
el crecimiento y la productividad O de O la sea, misma como depende semilla. de la zona, pues como se puede. Es correcto, sí. Muy bien. Entonces, eso, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, inquietud? No, muchas gracias. No, muchas Listo. gracias. Bueno, a ustedes pues les agradezco mucho pues el tiempo, el espacio que han sacado, porque yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y estos espacios son espacios muy limitados a veces donde tanto el tiempo de ustedes depende también como el de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Abierta y a Distancia. Como les ha dicho en días pasados, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la región que es un programa de mejoramiento del frijol, que pues es importante porque es un producto significativo y muy apetecido acá en la región de Antioquia. Entonces, del departamento de Antioquia, sí señora. El frijol es una planta originaria de América que se cultiva en todo el mundo. Existen muchas variedades de ellas, se consumen tanto las vainas verdes como los frutos o los granos secos. ¿Por qué se va a hacer la charla o por qué estamos haciendo esta charla del tema del programa de mejoramiento del frijol? Se hizo una encuesta, se hizo a varias personas y se encontraron varios factores que influían tanto en la producción como en la forma, como en los ingresos que adquirían las familias de acuerdo a eso. Entonces, de acuerdo a la encuesta, se tomaron varias preguntas que son las más representativas. Entre ellas tenemos, ¿estaría dispuesto a participar de una escuela de campo de investigación participativa para la producción limpia y sostenible del cultivo del frijol en su vereda? Entonces, el 100% de las personas dijeron que sí, que estaban interesados. ¿Utilizaría una semilla de frijol mejorada diferente a las que se están utilizando? Sí. Las personas dijeron que sí. ¿Le gustaría aprender nuevas tecnologías para mejorar el cultivo? Respondieron también que sí, todas las personas encuestadas. ¿Cuáles son los principales problemas del cultivo? La mayoría de las personas consideraron que el problema era alta incidencia de plagas. Y lo otro es cuáles son las limitantes o dificultades presentadas en el cultivo a lo largo de su experiencia. La variación de los precios. En el momento de que los cultivadores llevan sus productos a vender, tanto fuera a la mayorista, a la minorista o a los diferentes puntos, entonces se encontraba una fluctuación muy alta de precios, entonces eso les estaba afectando. No, sí, porque eso es mucho. Entonces, actualmente se están utilizando tipos de semillas nativas, digámoslo de esa manera. Dentro de las variedades de frijol que se destacan en las regiones colombianas están las raíces criollas, como el cargamanto, que es muy conocido acá en la región, el bola roja en el altiplano cundiboyacense o el mortiño en el departamento de Nariño. El frijol de la clase Calima, también perteneciente a la familia criolla, es más versátil y se cultiva en varias regiones. El frijol cargamanto es el que más está... También se debe tener en cuenta el calima. Correcto. ¿Qué sucede entonces? De acuerdo a eso, entonces, pues, con el transcurso del tiempo, de los años, se ha venido haciendo investigación, se ha venido haciendo desarrollo y se han mejorado ciertas variedades de semillas. Entonces, la investigación en el desarrollo de semillas más resistentes y productivas ha dado frutos en lo que respecta al frijol. Variedades como el Diacol Nima y Diacol Catio se siembran en condiciones de clima medio o cálido. El Diacol Calima, más que todo, es el que se está sembrando entre 800 y 1800 metros de altura. Han ganado espacios dentro del consumo nacional. Su principal ventaja es el precio. ¿Por qué? Porque es que la semilla está, para los cultivadores, la semilla tiene un valor mucho más, un valor inferior que el mismo valor del cargamanto. Entonces eso hace que sea muy llamativo. Y obviamente, aparte de que tiene un valor mucho menor, entonces la producción se mantiene, es la misma producción, entonces eso hace que sea muy llamativo. Ya con las semillas mejoradas, obviamente se tienen otros beneficios y se adquieren otras ventajas. Dentro de los beneficios se tienen, por ejemplo, son semillas escogidas a través de un proceso de polinización controlado. Son procesos técnicos que se llevan a cabo para mejorar la semilla. Este tipo de semilla tiene gran resistencia a las enfermedades, tanto a las enfermedades como a las plagas. Entonces ya es una semilla mucho más resistente a ciertos tipos de plaga que la semilla nativa pues obviamente va a sufrir, mejorando tanto su calidad Sí, que está mejorado como la producción. Y la semilla mejorada proporciona una calidad en la producción. ¿A qué se refiere eso? A que el momento en que nosotros como consumidores del frijol, la semilla aporta mucho más nutrientes que una semilla, que un tipo de frijol de una semilla tradicional o nativa.
es eso. Eso es lo que sucede. Otra cosa es que se adaptan a diferentes condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Eso hace referencia a que el frijol se cultiva entre los 800 y 1800 metros. La semilla mejorada se adapta muy fácil a esos climas, Cualquier clima. a cualquier clima, sí, sin afectar la producción. Y Venga. lo otro es que tiene una producción mucho más alta, mucho más elevada que una semilla normal. Ve qué bueno. La semilla mejorada debe ser una semilla que posee vigor, una semilla muy sana, muy limpia, que garantice la germinación de la planta. Garantizar una calidad genética, todas son muy parecidas, todas son muy iguales. El tiempo medio de germinación hace referencia a que si ustedes de pronto han visto en ocasiones que en los cultivos se siembra y primero nace una parte, después nace la otra. No, el tipo de semilla mejorado permite un crecimiento muy parejo de la cosecha. Entonces no hay parches en la siembra. Eso es lo que se garantiza. Libre de cualquier impureza que pueda perturbar, disminuir o impedir su germinación. Se garantiza que prácticamente el 100% de las semillas mejoradas cuando se siembren, cuando se cultiven, van a crecer en su totalidad. Entonces tienen un porcentaje muy elevado de crecimiento y de producción. Entonces es eso. Preguntas, inquietudes, dudas ahí. Entonces le hago una pregunta. Entonces, este frijol que se ha mejorado, ¿dónde se compra? ¿Dónde consigue para el campesino comprarlo? Para poderlo sembrar. Bueno, la universidad tiene un proyecto de mejoramiento del frijol. Es un proyecto de investigación en el cual se está trabajando en semilleros de investigación con respecto a lo que les estoy hablando. Ya tocaría mirar con ellos a ver en qué va el proyecto. Todavía. Yo sé que hay unas semillas mejoradas en el mercado, pero en este momento, por lo menos de pronto lo que les comento, la universidad tiene un proyecto de investigación, un semillero para el tema de mejoramiento del frijol, donde se pueda acceder a eso y a otro tipo de información mucho más amplia para nosotros o para ustedes los cultivadores y comerciantes. Porque mírate que sí, el frijol normal se siembra. Uno siembra 10 maticas y salen unas sí, otras no, unas sí, otras no. Pero si este es más fijo y es más, se consume mejor. ¿Y qué te digo yo? Mejor, tiene más resistencia. Si vale la pena sembrar y tener de ese. Porque fíjate que si yo siembro 50 maticas, estoy seguro que las 50 maticas van a nacer. No. Sí, esa es la ventaja que se tiene, garantizar la producción de las cosechas, de tal forma que se mejoren los ingresos, se mejore la productividad y se vea la parte rentable para los cultivadores y obviamente para los comerciantes también. Ah, pero de esto se lo venden, eso se están enseñando a los campesinos también, ¿o qué? Como sí, el proyecto, sí, obviamente la universidad lo que busca es dar espacios de capacitación, dar espacios de charla donde se mejore la calidad de vida de ciertas poblaciones que son muy vulnerables a ciertos factores que por diferentes causas, tanto del Estado, de la misma violencia, de la misma falta de infraestructura, todo afecta a la región, a los campesinos. O que muchos campesinos tienen terreno donde sembrar y no les han inculcado más cosas. Sí se tienen esos factores, como le dije hace un momento, hay que ampliar los espacios de capacitación, hay que ampliar los espacios de apoyo al sector campesino, porque obviamente uno de las falencias que se tiene es que el Estado los tiene abandonados, no hay presencia del Estado, no hay apoyo técnico, no hay desarrollo tecnológico, no hay implementación de nuevas tecnologías que haga que todo sea mucho más fácil en el campo para la producción y inclusive para sacar las mismas cosechas de las regiones. Eso es lo que sucede. Yo siempre prefiero hablar 15 días, o mucho menos. Sí. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué más inquietudes lleva? ¿Qué? No, pues ya, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Me encantó, ¿sabes por qué? Entonces, lo de frijol, qué tan bueno uno preguntar dónde lo venden, porque pero es que pregunté, si en las federaciones de cafeteros ya las llevan, en la federación de cafeteros de México venden el maíz, venden el frijol para sembrar, pero debe ser del antiguo, no es del de ahora, de mejorar. Tocaría mirar a ver con ellos, mirar qué tipo de semillas, si tienen semillas que sean mejoradas o solamente semillas. Voy a preguntar eso. Sí. Bueno. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que hacen un gran esfuerzo para estar acá en esto.